Bhagavad Gita, capítulo 1, textos 14 y 15. Entonces, Madhava y el hijo de Pandu, de pie sobre su gran carro de guerra arrastrado por caballos blancos, soplaron sus divinas caracolas. Panchajanya era la de Krishna y Devadatta la de Arjuna. Vrikodara, el de las terribles hazañas, sopló su potente caracola Paundra. Aquí seguimos viendo cómo el comienzo de la batalla hasta el 21 son descripciones de la batalla en relación con lo sonando las caracolas ahí en el aire, y es algo como le dijeran, yo no sé si maravilloso o extrañamente maravilloso, porque el sonido, yo me imagino el sonido de las caracolas sonando al unísono, y el ruido de los elefantes y la preparación de los pertrechos y todo eso de la guerra. Pero es que en realidad todo eso es simplemente un pasatiempo de Krishna, si nosotros supiéramos cuál es el juego, porque en realidad, como Krishna ya hizo lo vimos en el capítulo 2, como primero fuimos hacia adelante y ahora vinimos hacia atrás, que en realidad esto es un juego todo de Krishna, porque en realidad Krishna podría haber evitado la guerra directamente, como es Dios, podría haber dicho, bueno, mira, se acaba la guerra acá, este tipo es el culpable, le hacemos el juicio y ya está, y devuelve el reino. Fácil, ¿no? Pero es que lo que pasa es que era necesario todo esto que sucedió para poder dejarnos la enseñanza. Mahabharata en general es una gran enseñanza acerca de lo que es la vida misma. Por eso se llama la gran historia de la India, o también la gran historia de la humanidad. Porque ahí encontramos todo lo que hay, el amor, la envidia, la amistad. Todas las relaciones humanas existen en Mahabharata. E incluso lo más lindo de todo, que ayer hablábamos de Bhishma, el gran abuelo Bhishma, el gran sacrificio que él tuvo que hacer para poder dejar que su padre se casara y tuviera hijos y eso, y renunció a todo, incluso al poder de poder ser el verdadero rey, habría sido él, y renunció a todo para satisfacer el amor que sentía su padre. Y bueno, pero es que en realidad, ya digo, es un pasatiempo para enseñarnos algo, y de a poco lo iremos descubriendo qué es lo que Krishna quería enseñarnos con toda esta batalla. Bueno, la continuamos. Ya, Hare Krishna.